Dios les bendiga, hermanos. En esta hermosa tarde le damos gracias a Dios por un día más de bendición, por permitirnos la vida. Vamos a ver un tema llamado el paralítico de Betesda, el cual podemos encontrar en los evangelios según San Juan, en el capítulo 5 del 1 al 18, que dice así de la siguiente manera. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que él tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén, aleluya. Qué hermosa historia la que nos narra Juan aquí en el capítulo 5, ¿verdad? Una verdad tan clara que nos trae al corazón. Esa verdad que la compasión y el gran amor de Jesús están disponibles para el que está enfermo y necesitado. El Hijo de Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Esta es la verdad que nos trae Juan al decirnos que hay un Dios que existe, que tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, y que es un Dios de compasión, y que es un Dios de amor, y es un Dios de misericordia, y que está disponible para aquel que necesita de Él. Qué hermoso el poder comprender lo que la palabra nos quiere enseñar. Amén. El estanque de Betesda nos enseña la historia que se ubica al norte del templo de Jerusalén. El depósito medía aproximadamente 110 metros de largo, 40 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Esto significa, hermanos, en hebreo, casa de misericordia. Un nombre muy apropiado, ¿verdad? Pues muchos enfermos acudían ahí para recibir esa misericordia, porque ellos estaban afligidos, ¿verdad? Y necesitaban de una misericordia, porque su cuerpo tenía alguna enfermedad. Entonces, este lugar se llamaba Casa de Misericordia, para aquellos que necesitaran recibir misericordia por sus aflicciones. Estaba situado cerca de la puerta de las ovejas, nos enseña la Biblia, llamada así porque por aquella entrada era donde conducían las ovejas que habían de ser sacrificadas en el atrio del templo.
El estanque tenía una columna de 5 pórticos que servía de resguardo. Aunque era una obra opulenta, la mayoría de sus visitantes, como nos enseña la Biblia, eran enfermos, personas que estaban enfermas y necesitadas. La razón por la que el estanque era frecuentado por toda clase de enfermos es porque esperaban ese movimiento del agua que nos enseña la palabra. Cuando un ángel descendía y hacía mover las aguas, el primero que entraba quedaba sano. Así que aquel sitio se había convertido en un lugar de esperanza para todos aquellos que padecían una enfermedad. Es importante notar que aquellos tiempos una persona inválida dependía totalmente de la ayuda de otra persona, pues no existían una silla de rueda o algún aparato como lo hay hoy en día, ¿verdad? Ningún otro adelanto que pudiera ayudar a estas personas. Juan no da detalles de cómo es que aquel paralítico llegó hasta Betesda. Qué condición tan triste. No sabemos cuánto tiempo tenía este hombre, ¿verdad? Abrazándose de esta esperanza de poder ser el primero en descender en el momento preciso en el que el agua fuese agitada. Tener una esperanza es lo que sostiene al hombre hoy en día, ¿verdad? Tener una esperanza es lo que sostiene al hombre con vida. Cuando se pierde esta, se ha perdido todo. Muchos dicen, la esperanza es lo que muere al último, ¿verdad? Pero, hermanos, esa esperanza, esa pizca de fe, de confianza y de esperanza que puede ser sanado es lo que le llevaba a este hombre tener su vida allí por 38 años. Él no dijo, pues voy a ser paralítico para siempre. Me voy a quedar así en esta condición porque pues ya llevo 10 años aquí y no puedo meterme, no lo voy a lograr. Tuvo una esperanza que lo llevó a esperar, 38 años, con esa pizca de esperanza, 38 años allí en ese estanque, ¿verdad? A un lado de ese estanque. Y no solamente eso, no solamente el tiempo que esperó, eran filas de personas, ¿verdad?, que estaban allí, multitud, dice la palabra, de enfermos. No era el único enfermo en ese lugar. Imagínense qué grande era su esperanza, qué tan grande era esa confianza que él decía, tengo una esperanza, hay una esperanza para yo ser sano, para que él estuviera en ese lugar, para que él esperara allí el momento. Le pregunta Jesús al hombre si desea ser sano. La respuesta del enfermo revela cuán frustrado se sentía al no tener quien le ayudara a entrar al agua antes que otro. Una de las situaciones más desesperantes que puede experimentar el ser humano, yo creo que es vivir con una enfermedad que lo imposibilita para valerse por sí mismo y estar solo. Yo creo que es una de las situaciones más difíciles que se puede vivir, ¿verdad? ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Por qué nadie se compadecía de este hombre? Tristemente, este es un cuadro que se repite hoy en día. Hay muchas personas enfermas y no solamente están enfermas. Hay muchos que no pueden valerse de sí mismos y están solos, están desamparados, esperando por alguien que los ayude. Es de lamentar cómo podemos vivir indiferentes a las necesidades de aquellos que padecen este tipo de enfermedades, hermanos, que los mantiene imposibilitados. Esta historia debe enseñarnos también que hemos sido llamados a llevar a cada persona necesitada o enferma a la única fuente de salud y vida eterna, a la única fuente de esperanza, a Cristo Jesús, hermanos.
necesitamos nosotros también ver la necesidad. Sabemos que hay muchos enfermos como cristianos, pero nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad? En este mundo y fuera de él también. Tenemos esperanza de que tenemos un Dios de misericordia y de sanidad que puede sanarnos y liberarnos. Pero tenemos una esperanza aún mayor, que es la que Dios nos ha dado, el cual Él borró nuestros pecados y nos dice que cuando nosotros estemos con Él no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá enfermedad. Esa es nuestra mayor esperanza, hermanos. A menudo Jesús sanaba a las personas porque éstas se lo pedían. Muchos rogaban su ayuda, pero en este caso fue el maestro quien se acercó a este hombre para sanarlo. El enfermo ni siquiera conocía a Jesús. Es de entender que al estar recluido en Betesda solo y sin nadie que lo auxiliara, no haya escuchado antes acerca del Salvador. Cuando el maestro se acercó al paralítico, es probable que éste haya pensado que por fin había alguien que se compadecía de él, que Jesús le ayudaría a llegar antes que los demás para el momento de la agitación del agua, y entonces obtendría su milagro. Pero en lugar de ello, Jesús solamente le dijo con autoridad: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, nos dice allí en Juan. El hombre obedeció a esta palabra de Cristo. Y entonces ocurrió el gran milagro, anhelado y esperado por 38 años. Qué experiencia tan maravillosa tener enfrente a Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene todo el poder para librar de cualquier enfermedad al hombre. Con Jesucristo no hay necesidad de estanques, ni de ninguna intervención angelical, ni de ninguna otra cosa, amado hermano. Pudo aquel hombre percibir aquellas palabras dichas con autoridad que le hicieron levantarse al instante. Y al obedecer esta voz de Jesús, este hombre fue sanado. ¡Qué hermoso! Este paralítico fue restablecido físicamente, pero la Biblia nos enseña que hay otra cosa muy distinta, ¿verdad?, que Jesús también hizo, que era la enfermedad espiritual. Esto último era lo que realmente importaba para Jesús. Así que cuando Cristo volvió a encontrar, ya lo leímos, ¿verdad?, al paralítico en el templo, se acercó Jesús y abordó esta cuestión de la siguiente manera, diciéndole: mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Los milagros que el Señor obraba a favor de los necesitados tenían un propósito mayor, y ese propósito era salvarlos. Y hoy en día también, mucha gente que viene con una enfermedad, ¿verdad?, que muchas veces dicen: bendita enfermedad que me trajo a los pies de Cristo. Porque cuando hay una necesidad se busca de Dios. Porque cuando hay una enfermedad y no hay nadie que te pueda ayudar, quizás la última persona en la que se piensa es en Jesús. Y es el que tiene la respuesta. Y muchos han venido al Señor y han sido sanos, porque Dios lo permite de esa manera, porque Él quiere salvarlos. Al no ver otra manera, hermanos, de que nosotros nos acerquemos a Dios, muchas veces Dios permite enfermedades para que la gente pueda ser salva. Dios obra un milagro y ellos puedan creer en ellos. Después de su breve encuentro con Jesús, el que había sido paralítico fue a los judíos para informarles acerca de su sanador. No nos dice la Biblia si lo hizo para dar testimonio del milagro o para quedar bien con aquellos líderes religiosos. Lo que sí dice el relato bíblico es que el odio de aquellos enemigos de Cristo fue mayor a partir de ese suceso, ya que Jesús estaba haciendo milagros en día de reposo. Y ellos decían que Jesús estaba quebrantando la ley. Como conclusión, hermanos, en esta hora, podemos decir que existen personas, lugares y días providenciales
Ese fue el caso de aquel hombre que se encontraba postrado y solo en Betesda. No importa el lugar o si estamos solos, ni tampoco el tiempo que se tenga enfermo. Hermanos, lo único importante es que hay esperanza en Jesús. Hoy, hermanos, podemos decir que tenemos esperanza en Jesús. Sin importar el tipo de condición física en la cual estamos en este momento, hay algo en nuestro corazón que nos mantiene a los cristianos de pie. Cuando un cristiano está enfermo, no desiste de su fe. No se aleja de Jesús porque no lo ha sanado o porque no ha visto su milagro. Un cristiano tiene esperanza. Como decía hace un momento, esperanza en el presente y esperanza en el futuro. Una esperanza de sanidad, una esperanza de vida eterna. Dios es nuestra esperanza. Y yo sé que hoy es un día perfecto para que Dios nos sane. Jesús nos dice con autoridad en esta hermosa tarde: levántate y sé sano. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Levántate y sé sano. Recibamos esta palabra en el nombre de Jesús con obediencia. Fortalezcamos nuestro cuerpo, nuestra fe, nuestra esperanza en Jesús y demos el paso de fe, levantándonos, ¿verdad? Levantando ese ánimo, porque hay esperanza en Cristo Jesús. La sanidad de este paralítico de Betesda, hermanos, es una clara demostración de que Jesús se interesa profundamente por el sufrimiento de las personas. Sobre todo este milagro y todos los demás tienen un propósito redentor. Recordemos eso, hermanos, que siempre Dios buscará primeramente nuestra salvación. Antes que cualquier otra cosa, tenemos nosotros que estar limpios espiritualmente. Lo que Dios busca es que nuestra alma sea salva. Y en segundo lugar, también Dios sigue obrando milagros para que nuestro cuerpo sea sanado, ¿verdad? Aleluya. Dice Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya, hermanos. Como les decía ese momento, podemos estar en condiciones en las cuales nos diga nuestra mente y cuerpo: ya no puedo más, hasta aquí. Hace unos días yo le decía a Dios: me rindo, Dios mío, me rindo, yo ya no puedo con esto. Y después de eso pensaba y decía: tengo que seguir adelante. O sea, yo creo en un Dios de milagros. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. He recibido milagros de sanidad en mi cuerpo. Dios está permitiendo esto el tiempo que Él lo decida. Gloria sea su nombre. El tiempo que Dios decida mantenernos así también, hermanos, gloria sea su nombre. Pero no, hace unos días platicaba con alguien a quienes visité, porque también está enfermo. Y esa persona me decía: no quiero aceptar. No tengo por qué aceptar esta condición. Y así es, hermanos. Una persona que cree en Cristo no tiene por qué aceptar nada, ¿verdad? Lo único que tiene que aceptar es que hay un Dios de poder. Y seguir luchando y seguir pidiendo misericordia, porque en algún momento encontraremos la misericordia de Dios. Podemos ver muchos casos en la Biblia. Aquella mujer que gastó todo su dinero cuando tenía flujo de sangre y cuando ya no le quedaba nada, ¿verdad? Estaba buscando a Jesús. Y casi a rastras, hermanos, encontró a Jesús y apenas si tocó el borde de su manto, pero su fe, su esperanza lo llevó hasta ese momento. ¿Cuántos años pasó esa mujer enferma? Y solamente bastó un toque del manto del Maestro para que su enfermedad fuera quitada de su cuerpo. ¿Cuántos
¿Cuántas narraciones tiene la Biblia de aquellos niños, jóvenes, adultos, muertos? Vaya, no estoy hablando de una enfermedad, de una condición física. Estaban algunos enfermos, pero había gente que ya había muerto. Estaba muerta y Dios los levantó. Estaba muerta físicamente. Hoy en día hay gente que está muerta espiritualmente. Y también Dios quiere sanarte en esa área, hermano. No solamente sanidad física. En esta hora también Dios dice, levántate. Si tú estás enfermo espiritualmente, escucha la voz de tu maestro y obedece. Cuando Él te dice en esta hora, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Créele al Señor en esta hora. Si has sentido flaqueza espiritual, levántate en esta hora. Toma tu lecho y anda. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante, hermana. Que nuestro camino, ¿verdad?, va para una meta. Estar con el Maestro, con aquel que nos ha salvado. En esta hora espero que haya sido de gran bendición esta enseñanza que nos trae Juan y el Maestro, ¿verdad? Al darnos a conocer que ese Dios de milagros sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo que obró con este varón. Este varón no le pidió a Jesús, sáname, pero tenía una esperanza, ¿verdad?, de que un ángel bajaba y descendía y había allí un lugar donde él podía ser sano. Hermanos, hoy no tenemos un estanque, hoy no tenemos un Betesda como tal, pero el Betesda lo podemos encontrar en Jesús. Esa casa de misericordia la podemos encontrar en Jesús, que nos ha amado con amor eterno. Amén. Así que acerquémonos a Él confiadamente y podremos recibir de Él la salvación y la sanidad que de nuestra alma y nuestro cuerpo necesita. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque has sido bueno, Padre Santo, con nosotros y nos has bendecido en grandes maneras, Señor, siempre, cada día. Hemos visto tu gloria, Señor, y hemos visto también el tiempo de pausa que hay en nuestra vida, el tiempo que tú dices espera, Señor. Oh, gracias. Gracias porque tú siempre respondes, porque a veces nos dices sí, a veces nos dices no, y a veces nos dices espera, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque en cualquier momento sabemos que podemos confiar en ti y que sé también que nuestra condición no será para siempre, porque tú nos has prometido la libertad de nuestra sanidad, que no habrá muerte, que no habrá, Señor, cosa que pueda destruirnos, Señor Jesús, ni tristeza ni angustia. Padre bendito, creemos en esa palabra también, Señor. Bendice a mis hermanos. Si alguno está escuchando esta prédica en este día, te ruego que les sanes. Te ruego que toques ese cuerpo, Señor, ese espíritu, esa alma, Padre Santo, y que tú puedas traer sanidad a su cuerpo, a su alma, a su mente, Señor. Libéranos, Padre Santo, de cualquier atadura. Libéranos, Señor Jesús, de cualquier estorbo y ayúdanos a seguir confiando en ti, Padre Santo. Tú sigues siendo un Dios de poder, un Dios de milagro, Padre. Obra en nuestra vida y ten misericordia de nosotros, Padre. En tus manos pongo nuestras vidas, Padre Celestial. Y te doy gracias, Padre, por esta palabra de esperanza que nos das a nosotros, Señor, en nuestras aflicciones, en nuestra necesidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que puedan seguir adelante. Les animo en el nombre de Jesús. Puede que sea difícil en ocasiones, pero sigamos adelante. Tenemos una esperanza. Amén. Dios los bendiga.